En el programa de hoy, Papa Francisco asegura que el pesebre es una forma genuina de comunicar el Evangelio. Santo Padre sugiere apoyar la vida en Dios para ser felices. Y conoceremos el testimonio de un sacerdote en Argentina que no teme vestir su sotana. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y hoy regresamos con la información de la Iglesia Católica. Seguimos con más ánimo en la recta hacia Belén en este Santo al Viento. Gracias por estar con nosotros, soy Eddie Rodríguez Moreno. Empezamos el programa desde México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos informará sobre una gran labor de la Iglesia en este país. Adelante, Diego. Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles sobre la importante y la gran labor que realiza la Iglesia Católica en favor de personas con adicciones. Como parte del plan de construcción de paz, la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Morelia lleva a cabo el proyecto La Casa del Artesano, el cual es un centro de rehabilitación para adicciones que brinda asistencia espiritual, psicológica y médica a cientos de personas. Según reportes de la Casa del Artesano, esta institución ha logrado sacar de las adicciones a 267 personas. Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de la localidad, relanzó este proyecto para atender a quienes padecen de alguna adicción y así también atacar de raíz el problema de la violencia. Además, ese centro tiene como meta poder reinsertar a toda persona rehabilitada a la sociedad mediante una capacitación laboral. En otra noticia les comento que un grupo de sacerdotes realizó un exorcismo y una cadena de oración para así detener las iniciativas abortistas en el Congreso de Hidalgo. En las afueras del Congreso de Hidalgo y ante la presencia de grupos pro vida, varios sacerdotes hicieron un ritual para expulsar a los espíritus malignos que pudieran estar presentes. Este hecho se sumó a las diferentes manifestaciones que se han realizado para frenar las iniciativas que pretenden despenalizar el aborto en el estado de Hidalgo. Como se sabe, durante el último mes, los activistas pro vida han promovido al menos 7 protestas. La primera de ellas se llevó a cabo el 31 de octubre, cuando tomaron la tribuna del Congreso Estatal e irrumpieron la sesión del día, lo cual tuvo que ser suspendida. Sin embargo, la iniciativa abortista ya fue dictaminada en comisiones conjuntas y se prevé que antes de que concluya el año sea llevada a pleno del Congreso de Hidalgo. Para finalizar, quiero comentarles que en el estado de Jalisco se busca sancionar a personas que practiquen terapias de conversión a homosexuales. Además, se busca modificar la ley para expedir actas de nacimiento a personas transgénero. No obstante, organizaciones civiles y padres de familia se manifestaron en contra de la censura a las terapias de conversión y identidad de género. En diálogo con Nazi Prensa, Jaime Cedillo, presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, mencionó que estas dos iniciativas de ley de corte totalmente ideológico se oponen al derecho de los padres de educar a sus hijos, la patria potestad, la libertad religiosa y de pensamiento. Sobre el tema de las terapias, Cedillo advirtió que esta reforma no solo pretende penalizar a los profesionales, sino a cualquier persona que ayude a alguien a resolver sus dudas que tenga sobre preferencias sexuales. Esto incluye a los profesionales de la salud, pero también a maestros, ministros de algún culto, cualquier pastor e incluso a los mismos padres de familia. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo allá en el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Hace falta solo una minoría proactiva para tomar las instituciones públicas y pretender imponer a los demás una ideología que va contra nuestros principios y es absolutamente irreconciliable, salvo que nosotros nos despertemos y reaccionemos porque somos la mayoría. Ese gigante dormido tiene que aprovechar este ataque para poder tomar conciencia de que, en efecto, nosotros somos los que vamos a determinar la dirección de las instituciones en una democracia representativa y no vamos a permitir que se nos impongan ideologías que además violan la relación más fundamental de la sociedad, que es la relación entre padres y hijos, donde se quieren justamente insertar esta pequeña élite ideológica con sus agendas. Y además, ¿dónde está la tolerancia que tanto se habla o que tanto predican? Eso es totalmente intolerante, el querer hacer que los padres de familia que quieren ayudar a sus hijos y que quieren lo mejor para ellos, encaminarlos hacia unos afectos y unas emociones ordenadas, que quieren buscar los mejores profesionales para que los puedan apoyar en esta educación a sus hijos, o una persona que quiere ayudar a otra persona que tenga una tendencia homosexual y que además esa misma persona a veces experimenta necesidad de ayuda, quiere buscar a alguien que lo aconseje, pero ahora por miedo, por amenazas, por lo que te pueda pasar, porque las instituciones públicas pues ahora están amenazando, las personas no vamos a ayudar a otro que lo necesita.
Eso es intolerancia. Vemos lo aberrante de esta ideología en que se alienta a la persona a explorar cualquier identidad sexual, homosexual que pudiera o no querer, pero no es posible, está prohibido poder explorar una afectividad heterosexual para una persona que en algún momento haya experimentado una tendencia homosexual. O sea, no estamos hablando de tolerancia, como bien dices Isabel, es una dictadura de pensamiento que quiere usar las instituciones públicas contra lo que la mayoría creemos y valoramos. Debemos reaccionar. En otras informaciones, a pocas semanas de la Navidad, el Papa Francisco aseguró que el pesebre es una manera genuina de comunicar el Evangelio. Escuchemos. En una reciente audiencia, el Papa Francisco agradeció a las delegaciones provenientes de las provincias italianas de Trento y Vicenza, que este año han donado el pesebre y el árbol de Navidad para ser admirados por numerosos peregrinos en la plaza de San Pedro. Durante su discurso, el Santo Padre quiso renovar su solidaridad con las poblaciones del Triveneto al norte de Italia, que sufrieron una devastadora tormenta el pasado otoño. Asimismo, expresó que estos acontecimientos son señales de alerta ante la necesaria protección de la casa común. Más adelante, el pontífice siguió con su reflexión en torno al pesebre donado y señaló que está hecho casi en su totalidad de madera. Además, recalcó que los troncos que provienen de las zonas afectadas por la catástrofe destacan la precariedad en la que se encontraba la Sagrada Familia esa noche en Belén. Por último, antes de concluir sus saludos a los presentes, el Santo Padre resaltó que la escena del nacimiento del niño Jesús es un signo sencillo y maravilloso de la fe que no se pierde y se transmite de generación en generación. Es una manera genuina de comunicar el Evangelio. Es una manera genuina de comunicar el Evangelio en un mundo que a veces parece tener miedo de recordar lo que realmente es la Navidad y borra los signos cristianos para conservar solo aquellos de un imaginario banal, comercial. En otras noticias, el Papa animó a apoyar nuestra vida en el Señor para ser felices. Esto lo dijo durante una misa celebrada en la Casa Santa Marta. Durante la homilía en una misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco aseguró que apoyar nuestra vida en Dios y no en las apariencias será lo que nos conducirá a la felicidad. Que se afida al Señor. Quien confía en el Señor estará siempre seguro porque sus fundamentos están sobre la roca. Es lo que dice Jesús en el Evangelio. Habla de un hombre sabio que construyó su casa sobre una roca, es decir, sobre la confianza en el Señor. Sulla fiducia nel Signore. En ese sentido, el Santo Padre invitó a pensar sobre cuál es el fundamento de nuestras esperanzas, seguridades y nuestra vida para pedir la gracia de saber dónde está la roca y dónde está la arena. El pontífice destacó que aquellos que edifican sobre la roca son sabios, ya que quienes eligen construir su casa en la arena que se mueve no tendrán buenos cimientos y caerán. Lo mismo sucede en la vida cotidiana, afirmó. Asimismo, el Papa reconoció que muchos piensan que cambiar su vida es maquillarse, pero en realidad es colocar a Jesús en ella. Finalmente, el Santo Padre invitó a que en este tiempo de Adviento pensemos cuál es el fundamento que damos a nuestra vida y alentó a pedirle al Señor la gracia de saber discernir. Por otro lado, hace unos días, el padre Cristian Viña, párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Cambáceres, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, publicó en su cuenta de Facebook una reflexión titulada Amo mi sotana. Dicho texto tuvo acogida a través de las redes sociales y causó impresión en varios fieles debido a la defensa que el presbítero hace por el uso de la sotana. Y en este marco está con nosotros el propio padre Viña, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Isabel. Saludos a ti y a todos los hijos que nos miran a través del famosísimo canal fundado por la Madre Angélica, a quien tanto admiramos, y que el Señor le recompense en el cielo todo el bien que hizo. Así es, padre. Padre, el uso de la sotana en la iglesia ha disminuido en los últimos años. Incluso hay presbíteros que piensan que esto ya pasó de moda o que el usar sotana los aparta del pueblo porque los muestra con cierto rango o privilegios. ¿Usted cómo ve estas afirmaciones?
Varía según los países, según las zonas. Yo lo que voy notando es que especialmente entre los sacerdotes más jóvenes se ha vuelto a usar la sotana con muchísima fuerza, precisamente porque es lo que Dios nos pide, lo que la Iglesia nos pide. Estamos perfectamente visibles todo el tiempo, especialmente para los hijos más necesitados, para los pobres, para los que en la calle, en la vía pública, buscan nuestro consuelo, nuestra palabra espiritual, nuestro apoyo, incluso hasta confesiones. Uno en la calle, cuando lo reconocen como sacerdote, recibe muchísimas bendiciones del Señor. Y uno como pontífice, como puente de Dios a los hombres, realmente con este signo extraordinario, maravilloso, que además cuida, protege y distingue al sacerdote, puede hacer mucho bien para la gloria de Dios. Padre, y ahora se habla mucho de la inculturación, y tanto es así que hay sacerdotes, por ejemplo en la Amazonía, que han dejado de usar sotana y han preferido vestirse como los indígenas, usando incluso plumas y brazaletes. ¿Qué opina usted de la decisión que han tomado estos presbíteros? Para mí eso es una barbaridad. El mejor bien que uno le puede hacer a los demás hermanos, a los otros hijos de Dios, especialmente lo que tiene que ir a evangelizar, es que lo reconozcan como sacerdote. Pensemos en los jesuitas que vinieron a traernos el evangelio, por ejemplo, aquí en Río de la Plata, Argentina, Paraguay, las misiones jesuíticas. Ellos trabajaron maravillosamente entre los guaraníes. Muchos de ellos fueron mártires y andaban, por supuesto, con la sotana impecable. Eso es algo totalmente mundano y totalmente fuera de lugar. Pretender que eso es inculturación. Al contrario, el mejor servicio que les podemos hacer a los indígenas y a tantas personas que no conocen a Jesucristo es precisamente mostrarnos como lo que somos, sacerdotes de Jesucristo, para llevarnos a ellos hacia Él. Y finalmente, Padre, ¿qué tipo de burlas o discriminación, o por el contrario también alegrías, ha recibido usted por usar la sotana en público? Yo estoy fascinado porque yo no tengo vehículo, yo viajo en tren, en micro, a veces a dedo, como decimos en Argentina, haciendo autostop, y todo el tiempo voy evangelizando. Gracias a la sotana, como te decía, uno me pide confesión, otro padre rece por un hijo que está en la droga, padre, podemos confesarnos. Un montón de bendiciones del cielo realmente. Está por supuesto el que te insulta. Me ha ocurrido que a veces metan violín, que en Argentina significa violador o pedófilo. Cuando es así, yo me detengo y voy al encuentro de esas personas que me insultan. Obviamente en la mayoría de los casos recibo disculpas. A veces no, pero es también una forma de llevar a Jesucristo a esas almas muchas veces desesperadas, angustiadas, que quiera ser uno por caminos equivocados, están buscando al Señor y a su amadísima Iglesia. Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias y muchas gracias por habernos compartido este gran testimonio de sacerdote. Gracias a vos, Isabel, y a todos los que nos están viendo. El Señor está llegando en este Adviento. Les dejo mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y por anticipado, muy feliz y santa Navidad. Gracias, Padre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, fallece joven que fue ordenado sacerdote con permiso especial del Vaticano. Además, Vaticano ilumina árbol de Navidad y pesebre de la Plaza de San Pedro. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y ahora les traemos una lamentable noticia, ya que hace unos días falleció el padre Diego Omar Peña Navia, quien padecía de una enfermedad terminal en Colombia. El testimonio de este presbítero se hizo conocido debido a que recibió un permiso especial del Vaticano para recibir el orden sacerdotal. Veamos. El pasado 4 de diciembre, la diócesis de Garzón en Colombia informó que el padre Diego Omar Peña Navia, de 31 años, falleció a consecuencia de la enfermedad terminal que padecía. Como se recuerda, el padre Peña tenía el gran anhelo de ser ordenado sacerdote y lo pudo cumplir gracias a un permiso especial otorgado por la Santa Sede. Por su parte, el obispo de Garzón, Monseñor Fabio Duque Jaramillo, expresó su dolor y pidió a Dios que reciba al joven presbítero en su gloria. Asimismo, señaló que el dolor es natural por la condición humana, pero es superado por la esperanza que brota de la fe. Según se sabe, antes de sentir el llamado al sacerdocio, Diego Omar Peña estaba alejado de la fe y de cualquier experiencia cristiana. Sin embargo, cuando le diagnosticaron los primeros síntomas de su enfermedad, según Monseñor Duque, fue el proceso y la superación de este mal lo que lo condujeron a buscar una cercanía con Dios y la Iglesia.
El joven seminarista recibió la consagración sacerdotal el 22 de agosto de este año, un día después de su ordenación diaconal, y ya para el 30 de septiembre, la enfermedad que padecía había avanzado. Cabe resaltar que en una de sus declaraciones a un medio televisivo, el padre Peña había dicho que quería morir con la casulla puesta, porque morir siendo sacerdote lo vale todo. Ahora cambiamos el tono de la información y es que a pocas semanas de la Navidad en muchas familias se acostumbra a colocar el árbol navideño en un lugar visible de la casa y adornarlo con luces, estrellas y regalos. Pero, ¿cómo es que se desarrolló en el mundo esta tradición? Aquí les presentamos algunos datos. 5 datos que no sabías del árbol de Navidad. Cuentan que San Bonifacio, evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó el árbol que representaba al dios Odín y en su lugar plantó un pino, como símbolo del amor perenne de Dios. El santo adornó el pino con manzanas que representaban las tentaciones y los pecados. Además, le puso velas como referencia a la luz de Cristo. Esta costumbre se difundió por toda Europa en la Edad Media y luego llegó al resto del mundo. Se cambiaron las manzanas por esferas de colores y las velas por focos que representan la alegría que trajo Cristo. En la actualidad, se acostumbra poner una estrella en la punta del pino como símbolo de la fe que debe guiar la vida del cristiano y que recuerda a la estrella que guió a los magos hasta Belén. Los regalos al pie del árbol simbolizan aquellos dones con los que los Reyes Magos adoraron al Niño Dios, siendo Jesús el mayor regalo que el Señor nos dio. Y hablando justamente del árbol de Navidad, nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar, quien nos trae información sobre el encendido del abeto navideño y del pesebre en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarles nuevamente desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en donde ya se comienza a sentir la Navidad, una de las épocas más esperadas del año. Precisamente uno de los momentos más emocionantes es la iluminación de las decoraciones navideñas en el Vaticano. Y recientemente presenciamos la emotiva ceremonia de la iluminación del pesebre y del árbol de Navidad en la Plaza Vaticana, que fue encabezada por las autoridades eclesiales y civiles de las regiones del norte de Italia, que donaron el pesebre y el abeto. En la ceremonia, el cardenal Giuseppe Bertelo, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, destacó que estas obras de arte permitirán a los numerosos peregrinos de todo el mundo admirar no solo el arte, sino sobre todo las tradiciones de la vida cristiana y de la historia de la Iglesia. En este año, el pesebre Belén, o también llamado Nacimiento, fue realizado casi en su totalidad de madera en Trento y está compuesto por figuras de tamaño natural. Junto al Belén se encuentra un abeto rojo de 26 metros de altura que procede también del norte de Italia, en donde hace 100 años concluyó la Primera Guerra Mundial. Y con el deseo de que todos tengan una buena preparación hacia el nacimiento del Señor, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Y bueno, veamos que el árbol de Navidad tiene un origen cristiano y católico. Qué bueno que eso nos quede claro, porque hay muchas personas que piensan que tiene un origen estadounidense, que es una tradición muy gringa, que a veces hemos copiado. Pues no, viene desde San Bonifacio, y qué importante conocer todo lo que implica el árbol de Navidad, por qué las bolas rojas, por qué el abeto, cuál es el sentido de este. Y también el Papa Francisco, pues esos días, a través de su carta, también ha puesto de relieve la importancia que tienen estos símbolos navideños, el pesebre, el árbol, ¿no? Tanto de lo que decoran nuestras casas en estos tiempos verdaderamente es un testimonio a la victoria de Jesucristo a través de la misión de apóstoles convencidos que llevaron el Evangelio a los países que no conocían a Jesús y lo hicieron sin ningún
preconcepto, ningún prejuicio de que no, este pueblo, mira, ya está bien como está. Claro que no, todos necesitamos al único Salvador. La misión es anunciarlo a todos y desde ese punto de vista, el árbol de Navidad nos recuerda justamente la labor evangelizadora de San Bonifacio en Alemania, un país que eventualmente nos daría grandes santos y que debe ser también un país como todos nosotros que aprovechamos este tiempo de Adviento para renovar nuestras raíces, para que justamente crezca fuerte la fe de nuevo en nuestros corazones. Ahora nos enlazamos con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien se encuentra en Denver con un análisis de la Carta Apostólica sobre el pesebre de la Navidad que firmó el Papa a inicios de esta semana. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, hermanos de EWTN Noticias? Un gusto estar nuevamente con ustedes desde aquí, desde los estudios de EWTN en Denver, Colorado. El Papa Francisco ha escrito una carta apostólica que lamentablemente, fuera de nuestro ámbito de EWTN Noticias, de las noticias de Así Prensa, ha recibido muy poca atención. Y la razón es porque no es una carta controvertida. La prensa secular estaría encima de este texto, pero muy pocos católicos se han enterado de su existencia. Es una carta apostólica llamada Admirabile Signum. Es una carta breve de 10 puntos, pero que aborda un tema muy en el corazón del Papa Francisco y muy bello y enternecedor para la fecha. En primer lugar, el Papa firma el documento formalmente el primer domingo de Adviento, o sea, recientemente, y lo hace en el pueblo de Grecho, en Italia, que es el lugar donde San Francisco de Asís construyó en el siglo XIII el primer pesebre de la historia. Cuando nosotros nos ponemos a pensar esta tradición tan hermosa de poner un Belén, poner un nacimiento en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, el Papa incluso dice hasta en las cárceles, es una herencia que hemos recibido de San Francisco de Asís, que en esa fecha decidió en este pueblo decirle a un trabajador, un muchacho que solo conocemos por su nombre, Giovanni, y le dijo, por favor, quiero montar una reproducción, una réplica, para que nuestros ojos de alguna manera se sientan impresionados por lo que significó que un bebito, ni más ni menos que el Hijo de Dios, naciera en las condiciones en que nació. Y esto lo hizo unos pocos días antes de la Navidad, pero entre los pobladores de la zona, de esta región cercana a Asís, corrió la voz de esta puesta en escena, si quieren, del nacimiento, y la historia franciscana relata textualmente que quienes vinieron a verlo se retiraron enormemente edificados. Que se imaginan celebrar la Navidad, pero solamente con la imaginación, en vez de la ayuda esta del pesebre, y por eso que este documento, Admirabile Signum, que está gratuito en la página del Vaticano, está gratuito en la página de Así Prensa, por favor, léanlo, disfrútenlo, porque es muy bello, de un lenguaje muy sencillo, y hasta da algunas ideas de cómo el nacimiento puede ser de todos los materiales distintos, de todas las formas distintas, y cómo incluso los niños, ¿no? Y en algunas ocasiones, dice el Papa, también los adultos, ponen objetos o figuras que teóricamente no tendrían que ver con el nacimiento, porque no representan el nacimiento tal cual es descrito por el Evangelio de Lucas. Pero lo que es cierto, dice el Papa, es que al poner todos estos componentes, y el Papa describe a veces una mujer llevando agua, a veces un mendigo, a veces unas personas que simplemente están de tránsito. Yo he visto niñitos poner elefantes, que como saben no habían en el Oriente Medio, elefantes pues en Belén, ¿no? O poner a veces hasta sus pequeños superhéroes. Y el Papa dice, todo eso está bien, ¿por qué? Porque refleja cómo el hecho de que Dios se haga hombre es algo que nos asume a todos y que envuelve todo y que envuelve todas las realidades. Lean la carta, pero sobre todo quiero subrayar
un pedido suplicante del Papa sobre esto. Construyamos los nacimientos, construyamos los belenes. Y no solamente construyámoslos en nuestros hogares, donde son un testimonio silencioso pero elocuente para otros que nos visitan, sino en todos los lugares donde sea posible hacerlo. En las cárceles, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las plazas públicas, donde sea posible, pongamos un nacimiento porque son una fuente enorme de esperanza de que nosotros, pecadores, pobres, podemos renacer de nuevo. Los dejo en compañía de EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero no queremos irnos sin recordar que hoy es el día de San Nicolás de Bari, quien es el patrono de los niños, de los marineros y los viajeros, y recordemos que él es el auténtico Papá Noel. De ahí nace esta tradición. El verdadero San Nicolás nos pone en camino a Belén, no en camino al Polo Norte, y no aceptemos imitaciones justamente estos días, porque el otro señor gordito está, digamos, llenando los escaparates, llenando las casas, y parece que a veces es difícil encontrar al dueño del santo por toda esta parafernalia. Amigos, volvamos al sentido auténtico de este personaje que se encuentra con nosotros en este camino de Adviento para llevarnos a Jesús. Y recuerden, amigos, que si quieren ampliar estas y otras informaciones nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.ewtnnoticias.com. Hasta pronto.